sino vestidos del Señor Jesucristo. Amén. Y no probaréis para los deseos de la carne. Al leer, Agustín, al leer las palabras de este libro llamado Biblia y estos versículos en Romanos 13 y 14, ¿sabe qué dice? Que él sintió que la palabra de Dios traspasaba su alma y que el Espíritu de Dios le daba vida. Le pasaba lo mismo que le pasaba al rey Saúl. Saúl, cuando escuchaba los cánticos, el espíritu que lo atormentaba se apaciguado, descansaba del tormento que tenía aquel hombre. Asimismo, casi la misma experiencia tuvo este hombre llamado Agustín, de que cuando escuchó estos versículos de la palabra de Dios, su alma era encendida por el poder de la palabra de Dios. Y lo único que puede dar vida es la palabra de Dios a nosotros. La palabra de Dios tiene poder, aleluya. La Biblia dice que los cielos y la tierra estaban vacíos y desordenados, pero por el poder de la palabra fueron hechos los cielos y la tierra. ¿Qué potencia tiene la palabra de Dios? Si la guardas, si te aprendes un versículo, ese versículo te puede guardar en el día del mal. Dice David, tu palabra es guardada en mi corazón para no pecar en contra de ti. Aleluya. Por eso la palabra tiene poder. La palabra dice, habitó entre nosotros y se hizo carne. La palabra está conectada con Dios, porque Dios es la palabra. En el principio el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. La palabra encarnada. Aleluya. Por eso la palabra tiene poder. La palabra, dice, es poderosa, que puede tocar el tuétano, puede partir el alma, puede partir las coyunturas de la persona, puede discernir los pensamientos más íntimos. Y muchos se enojan cuando el pastor predica. Y tú no tienes un pastor que predica por predicar. Tú tienes un pastor que habla con Dios. Y que el Espíritu de Dios está sobre la boca de ese hombre. Y es por eso que Él hace hablar lo que nos hace hablar. No soy yo, querido hermano, nunca seré yo. Seré el Espíritu de Dios quien te habla de este púlpito para que tu vida sea diferente. Y la voz anda la batalla. Tú no tienes un pastor ahí que puede predicar de cualquier manera. No, es el Espíritu de Dios que nos da vida para poder darte vida a ti también. Por eso el apóstol Pablo, de cara a la muerte, declaró en su última carta a su hijo Timoteo, o a su amigo Timoteo, al discípulo Timoteo. Estaba en la última carta que estaba Pablo ahí en la cárcel. La instrucción de Pablo fue un llamamiento, escuche bien, a que se preocupara con diligencia a las Escrituras. Denme 10 minutos y ya termino. El apóstol Pablo, ya frente a frente con la muerte, cara a cara con la muerte, escribió su último consejo para su discípulo, para su amigo, para su hijo, como lo confirma la palabra. El llamamiento era a estudiar, a meditar con diligencia las Escrituras. Según de Timoteo 3, 14 y 15 dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales, escuche bien, te pueden
fe que es en Cristo Jesús. Ese fue el requisito. Fue el último deseo antes de partir el apóstol Pablo de este mundo a la eternidad. Fue el deseo. La carta a Timoteo fue escrita por su tutor, por su pastor de Timoteo. Por favor, Timoteo, no te olvides. Recuerda lo que tú sabes, de dónde has aprendido. Lo que tú tienes ahora, de quién has aprendido. Dijo Pablo, no de mí, sino de esa palabra que hace sabio al simple y al sencillo. Por eso, querido hermano y querida hermana, Dios es la fuente de las Escrituras. El que toda la Escritura sea, por eso la Biblia dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda. Toda. No versículos que nos convienen, sino toda. No parte que nos ayudan y nos benefician, no, toda. Porque hay cristianos que solamente usan versículos ¿para qué? Para su conveniencia, pero toda la Escritura es inspirada por Dios. Útil para enseñar, útil para redarguir, útil para reprender, útil para corregir, útil para instruir al hombre de Dios para que sea perfecto, preparado para toda buena obra de Dios. Toda. Hay cristianos que solamente lo que les gusta, eso se aprenden. Cuando se encuentran frente al versículo que hay que pagar los diezmos ya no les gustan. Cuando se enfrentan a los versículos que hay que vivir en santidad, no, eso era para la antigüedad. La Biblia dice, si era en la antigüedad, mucho mejor todavía, porque los antiguos vivían en santidad. Ahora la nueva generación también tiene que vivir en santidad. Por eso, la palabra que se traduce como inspirada por Dios es el término griego theopneus, que literalmente significa exhalada por Dios. Por eso, cuando Pablo escribió que las Escrituras eran exhaladas por Dios, la idea no es la inspiración del hombre. Por eso el ser humano y el ateo, el incrédulo, dice que la Biblia es una ideología del hombre. Pero la Biblia dice que toda la Escritura es exhalada por Dios. Sino que no es inspiración humana, sino que la Biblia es inspiración divina. El autor de esta Biblia se llama Jesucristo de Nazaret. El que creó el cielo y la tierra fue el autor de esta palabra. Por eso tú no la puedes menospreciar, yo no la puedo menospreciar. Amén. El punto de toda esta cuestión es que la Biblia parte de Dios, no del hombre. No es idea del hombre, viene de Dios. Amén. Es su palabra que lleva consigo autoridad. Por eso la palabra de Dios es tan poderosa, hermanos. Si Él pudo cambiar a ese borracho, pudo cambiar a ese drogadito, pudo cambiar a ese asesino, pudo cambiar a ese hombre perverso, hermano, si Él pudo cambiar solamente con leerla, ¿cuánto más lo puede hacer a usted y a mí, hermanos y hermanas? ¿Sabe por qué? Porque el Dios que servimos no ha cambiado. Es el mismo de ayer, es el principio y es el último. Hoy existen Biblias de diferentes modelos, tamaños y gustos, pero el contenido es el mismo. El contenido es el mismo. Te dice lo mismo, te habla lo mismo, te dice lo mismo y no te cambia nada. Y el último punto, son tres, tengo tres que no voy a terminar. Pero la palabra de Dios tiene poder. Dijo George Washington, uno de los presidentes de los Estados Unidos, es difícil
gobernar a una nación sin la palabra de Dios. Amén. Por eso todos los países que han sido gobernados por hombres inspirados de alguna manera por la palabra de Dios son países que han sido prósperos y bendecidos. Amén. La mayoría de países que han sido gobernados por hombres que eran, porque cuando el hombre comienza a instruirse en la palabra, ¿sabe qué mente va a tener? ¿Sabe qué mente va a tener? La mente de Cristo. ¿Sabe qué actitud va a tener? La actitud de Cristo. ¿Sabe cómo va a vivir? Como Cristo. Porque ese es el propósito. Esa palabra tiene esa potencia que cuando alguien comienza a trabajar en ella, tiene la potencia de cambiar de una manera milagrosa. Milagrosa. Si usted lo poco que se ha preocupado por ella, mire lo que ha hecho. Mire lo que ha hecho. Mire el resultado que usted tiene ahora. Aleluya. Mírese cómo está ahora. ¿No se da cuenta? Lo poco que fuera si hiciéramos más por ella. ¿Ah? Aquí anduviéramos como ángeles en el espíritu todo el mundo. Tuviéramos una misma mente, tuviéramos un mismo espíritu, anduviéramos en un mismo sentir. ¿Ah? Nadie diría, no, que no, si todo el mundo dice, tenemos la mente de todos, debemos esperar. Sí, vamos, es verdad, hay que seguir eso. Todos estaríamos dirigidos en un mismo destino. Y no hubiera aquí ningún tipo de rivalidad, entre comillas. Porque ya al pensar diferente es como que se crea una rivalidad. Porque hay una opinión diferente. Ya no obedecen a mi opinión, ya no creen a mi opinión, ya no creen a lo que pienso. Y comienza a haber un cierto debate. Pero ¿qué sería aquí en esta noche? Por eso el apóstol Pablo le exigió de una manera fervorosa a Timoteo, el pastor Timoteo de la iglesia de Éfeso, para que lo único que le podía a Timoteo ser sabio para dirigir al pueblo, para enseñar al pueblo, para gobernar al pueblo, para predicar con unción, era la palabra de Dios. Tremendo. Tremendo. Yo sé que yo he enseñado en otras veces esto, pero es necesario. Es importante. Ahora, no digas por qué no estás creciendo. Pregúntate en esta noche: ¿cuánto tiempo estás mirando la ley de Jehová? ¿Cuánto tiempo? ¿Sabe lo que le pasó al pueblo? Dice: el día de mi visitación no supisteis. Pero había uno que estaba interesado en conocer los tiempos de Dios. Y ese fue Simeón. Simeón estaba interesado en saber, y él sabía en el tiempo que iban a ser el Mesías, el Salvador del mundo. El mundo lo rechazó, el mundo lo condenó, el mundo lo llevó allá al Gólgota, pero Simeón lo abrazó. Simeón lo tomó en sus brazos. Simeón miró al Salvador porque era su deseo. Él había estado preocupado en la ley de Jehová. Y cuando él miró, dijo: ¡wow! Aquí está el Mesías, el Salvador del mundo. ¿Y sabe lo que pasó? Dice la Biblia que Simeón empezó a profetizar.
y luego murió en paz. Y la voz por eso no tenemos la mente del Señor. Por eso carecemos de la dirección divina de Dios.